Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días. Buen día. Muy bien. Pues ¿todo va bien? ¿Cómo van con qué? Con sus clases. ¿Ya acabaron de conocer a sus profesores? Virtualmente, aunque sea. Hasta el sábado. Hasta el sábado. Sí, ahí, Ok, ahí toca conocer a los últimos. muy bien. Bueno, uno solo. Ok, bueno. Pues vamos a empezar con la clase. Recuerden que acordamos que vamos a empezar a las 9 y el día de hoy tenemos hasta las 10:30 y luego tenemos clase que dijimos el viernes a la 1, ¿verdad? Por si alguien se está uniendo apenas al grupo. Eh, Comentamos la clase pasada que por mis juntas que tengo que me movieron, me afectó un poco el horario de este grupo. Entonces, acordamos que nuestras clases van a ser lunes y miércoles empezando a las 9. Los lunes acabamos a las 11, los miércoles a las 10:30 y para compensar esos tiempos vamos a dar la clase el tiempo que nos falte el día viernes de 1 a 3 y ya con eso tenemos bien las horas del grupo. Si no alguien no puede, bueno, están los videos, sobre todo en la clase del viernes, para que pues pudieran ponerse al corriente, ¿no? En caso de que no pudieran asistir. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. Sin más, no recuerdo quién me dice qué fue lo último que vimos. Ya habíamos visto lo que eran las características de la información, sí, ¿verdad? Vimos el ejemplo de lo que era el ciclo de la obtención de información. ¿Se acuerdan o no? En eso nos quedamos, profe, en el ejemplo. En el ejemplo, bueno, voy a retomar entonces a partir de aquí. Eh, Comentamos del proceso de recolección de datos, procesamiento e información. Entonces, un ejemplo sería lo que ustedes saben, típicamente hacen cada semestre, ¿no? Primero viene una etapa que se le llama la etapa de entrada de datos, ¿no? Aquí ustedes hacen la captura, ¿no? Simplemente capturan esos simbolitos que vimos. En una siguiente etapa viene el almacenamiento, ¿ok? Y en el almacenamiento, como pueden observar, necesitamos tener cierta estructura, no podemos almacenarlos de manera aleatoria, ¿no? Tenemos que guardarlos de tal forma que sea factible su procesamiento. Ahora, como pueden ver, pues si observan esta tablita, ¿les dice algo estos datos? ¿O les dicen algo? Así tal cual, si los vemos, ¿me observan algún significado? No se observa ningún significado, profesor. Ninguno, ¿verdad? Entonces, necesitamos procesar para poder entender, ¿no? Entonces, este procesamiento puede ser tan complejo, tan simple como querramos, ¿no? Por ejemplo, ¿se acordarán qué pasa cuando un profesor tiene estas respuestas pegadas como que a la derecha? Que tiene puras letras, si te fijan, D, C, D, ¿ok? Y este otro profesor está como que al contrario, ¿no? Está más cargado del lado izquierdo. ¿Qué significaría? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que está pasando con estos profesores? Pues, ya sea que... Si se acuerdan de mm, las encuestas que normalmente Ajá. cuando contestan de este lado, ¿qué pasa? Y cuando contestan de este lado, ¿qué pasa? ¿Son muy buenos o son muy malos? Como que estamos en los extremos, ¿no? Pero se fijan aquí ya de una manera muy empírica, ustedes aplicaron un procesamiento, ¿no? A los datos ya les aplicaron una interpretación, ya los están procesando. En ese momento ya generaron información. Algo muy simple es que fue meramente hacer una comparación del valor de las respuestas y con eso ya pudieron obtener pues una conclusión, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como lo que acabamos de hacer o algo más complejo como a lo mejor
cálculos, análisis estadísticos, aplicación de algoritmos, pues nos puede llevar a obtener, ¿no?, conclusiones o información mucho más útil. ¿Ok? Entonces, eso se hace en esta etapa, la obtención o la interpretación y el procesamiento de esos datos para obtener información. ¿Qué obtenemos, por ejemplo? Conclusiones como esta, ¿no? ¿Qué tan buena estuvo la confianza que inspira un profesor? ¿Qué tanto interés tiene el alumno en la clase? ¿No? Son datos ya, conclusiones a las que podemos llegar derivado de un procesamiento de datos, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, bueno, al obtener esta información, nos va a llevar a un siguiente punto, ¿no? Que sería a realizar toma de decisiones con base a lo que encontremos acá, con base a la información procesada, pues ya nos sirve para tomar decisiones, ¿no? En una empresa, pues es vital porque le sirve para ver si corrige algo de su estrategia de negocios, ¿no? Con tal de obtener mayores beneficios. En la escuela, por ejemplo, pues estos resultados nos serviría para, pues también tratar de tener un mejor control de la calidad de las clases, ¿no? Ver si el personal está funcionando como debe. Y si no, pues tomar la decisión de hacer algo, ¿no? Si supongamos que este profesor sale mal todo el tiempo, entonces puede influir este análisis para tomar decisión en cuanto a tal vez llamarle la atención al profesor o tal vez cambiarlo, ¿no? O eliminarlo del grupo. Entonces, pues suena sencillo esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una gran cantidad de datos? Cuando esto empieza a crecer, ¿ok? Aquí pues se ve sencillo su análisis, ¿no? Hasta tal vez una simple hoja de Excel nos puede ayudar a hacer esta interpretación. Pero resulta que cuando esto empieza a crecer, pues ya no es tan trivial, ¿no? ¿Qué cosas creen que se empiezan a complicar si esto crece en cuanto a administrar estos datos? ¿Qué se les ocurre? Y ya no podemos visualizarlos todos en la cabeza, ya no podemos tener en cuenta, al menos con la pura mente, todo, Ok. todas las filas que debemos manejar. O sea, ya no podemos mostrarlos todos de un jalón, ¿no? Ya necesitamos de algo que nos ayude a procesarlos, ¿no? ¿Qué otra cosa creen que ocurra cuando esto aumenta? Sus errores, ¿no? De la información. Puede ser que estemos más propensos a errores porque entre más datos, diríamos que ahí el requisito es que tengo que tener más cuidado en cómo los almaceno, ¿no? Necesito de algo que me ayude a almacenarlos de una forma más sistemática, porque si lo hago manual, pues obviamente, uno, me voy a tardar mucho porque son demasiados datos y dos, pues la cantidad de errores que pueda cometer puede ser alta. ¿Se les ocurre otra cosa? Que es más información, mucha más información que lo anterior. Ajá, pero ¿eso qué implica? Por ejemplo, si todavía lo estaba haciendo en Excel, puede ser tanta información que el Excel explote y que necesite de otra plataforma, otra herramienta para poder siquiera manipularlo. Ujú. Ponle tú que no va a explotar el Excel, pero pues sí, obviamente ya la herramienta va a ser insuficiente, ¿no? Va a estar muy lenta, va a estar muy, o sea, ya necesitamos algo más robusto, ¿no? ¿Qué pasa, por En ejemplo, con general. la, exacto, y genérico? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la seguridad? Estos datos pueden tener datos sensibles de nuestros clientes, datos privados, y recuerden que una empresa que maneja datos sensibles puede meterse en problemas legales si no cuida esos datos, ¿no? Si permite accesos indebidos, se puede meter en problemas una compañía que permite filtrado de datos, ¿no? De datos confidenciales. Entonces tenemos que cuidar de estos datos, ¿no? Necesitamos mecanismos de seguridad que nos ayuden a controlar quién accede a estos datos. No vamos a dejar que cualquiera lea, ¿no? O copie estos datos. Podemos meternos en problemas. Entonces necesito también de una herramienta que me ayude a cuidar el acceso a los datos, ¿no?
¿Qué otra cosa podría ocurrir? Al nivel que los datos crecen, ¿qué pasa si se nos llegan a perder? Físicamente todos estos datos pues están guardados en archivos, ¿no? En algún punto, en algún lado los tengo que almacenar. ¿Qué pasa si esos archivos se llegaran a dañar o si el disco donde están esos archivos se dañan? ¿Qué pasaría ahí? Pues todos los datos que tenían ahí almacenados, que estuvieron recopilando de mucho tiempo, ¿no? Con mucho esfuerzo, de buenas a primeras, pues se pierde. No podremos darnos ese lujo, ¿no? Imagínense, les decía la clase pasada, ¿qué pasa si la facultad pierde los datos de ustedes, ¿no? O de nosotros. O si una empresa, no sé, una tienda de autoservicio pierde lo que vendió en un día, la base que tenía las ventas del día, puede tener problemas graves. Entonces, ¿qué necesitamos ahí? Cuando ya tenemos datos serios, reales, productivos y sobre todo de alto volumen, necesitamos un esquema de backups, ¿no? De respaldos. Un mecanismo que me ayude a protegerme en caso de que haya fallas, ¿no? Los discos no están exentos a fallas, ¿no? Algo puede pasar y se me pueden dañar archivos. Entonces hay que protegernos. Entonces, como pueden ver, ya hay requerimientos que ya no es tan sencillo implementarlo. Entonces, aquí es donde entra la siguiente parte, que es ya necesito de un componente, de algo que me ayude a administrar estos datos e implementar justamente estos requisitos. A este componente se le llama DBMS, ¿no? Necesito de una herramienta. En otras palabras, necesito de un sistema administrador de bases de datos, ¿no? O de sus siglas en inglés, de Database Management System. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un DBMS a nivel general? Es un software o conjunto de herramientas cuyo principal objetivo es realizar la gestión, la administración de los datos y el control de acceso a ellos. ¿Ok? Y entramos entonces, bueno, al concepto de DBMS y al concepto de base de datos. Con base a lo que les acabo de platicar, ¿creen que sea equivalente decir que el concepto de base es equivalente al concepto de un DBMS? No, no No, es no sería equivalente. equivalente. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Quién me dice cómo podríamos definir al concepto de bases de datos en general? ¿Qué es una base de datos si les preguntan? Como sería el conjunto de información organizada y útil. Más o menos, porque conjunto de información, o sea, lo que almacenamos es información. Datos, Más perdón. bien almacena datos. Ajá, ¿Colección más bien de sería datos? una colección, pero ¿de qué? ¿De datos? De datos, muy bien. La información se genera hasta que procesamos esos datos. Entonces, la base de datos no es otra cosa más que un conjunto, una colección de datos. No sé, que ese conjunto de símbolos que vimos la clase pasada, ¿ok? Eso sí, están interrelacionados entre ellos, ¿no? Hay relaciones de datos con otros y eso nos ayuda justamente a interpretarlos. Entonces, es colección de datos interrelacionados, ¿no? Esos datos normalmente son los datos del usuario, ¿no? Son los datos, su dueño es el usuario, digamos, el usuario los conoce y sabe qué significan, ¿no? Y pues bueno, esta colección se almacena de manera sistemática, de manera ordenada, con una estructura correcta para que su interpretación y su procesamiento pueda ser adecuado, ¿no? Normalmente los símbolos que se utilizan para representar a una base es un cilindro. Esto representa a esa colección de datos, ¿no? Y esta colección se puede dividir a su vez en dos grupos. ¿Ok? La base de datos está formada en realidad por dos colecciones de datos. La primera colección se le llaman como datos de interés o datos del usuario final. Y el otro conjunto se les conoce como metadatos. ¿Qué podría ser un ejemplo de los datos del usuario? O sea, los datos de interés para el usuario. ¿Quién me da un ejemplo? El nombre, edad, número de cuenta y Es correcto. O sea, los valores que son útiles para un sistema en particular
son los datos que al usuario le interesan, ¿no? En un sistema de inscripciones, ¿qué datos le interesan? Como bien comentaban, pues el nombre del alumno, su número de cuentas, sus asignaturas donde se quiere inscribir, entre otras cosas, ¿no? Y puede haber datos que no le importan, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no importa tanto almacenar, ¿qué les gusta? Su ritmo cardíaco, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no es tan importante almacenarlo en este sistema. Pero si nos vamos a otro punto de vista, ¿no? Estamos a lo mejor construyendo un software que guarda la historia clínica de un paciente o de los pacientes, pues ahí sí nos va a interesar ese tipo de atributos, ¿no? Entonces, esos son los datos del usuario final. Ahora, ¿qué creen que sean los metadatos? ¿A qué les suena los metadatos? Tipo de dato, es el tamaño de las cadenas, A algo nivel así. general, los metadatos, ¿cómo definimos esa palabra? Metadato. Son datos que describen a otros datos, ¿no? Datos que describen a otros datos. Correcto. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, me decían el nombre de un estudiante es un dato del usuario final. ¿Qué cosa podría ser un metadato de ese dato? También podríamos visualizarlos como características de los datos del usuario final. ¿Qué podría ser un metadato o una característica del nombre de un alumno, por ejemplo, que es un dato final o es un dato de usuario? El tipo de dato, Su tipo de dato puede ser otra cosa. El tamaño de la cadena, el tamaño que ocupa en memoria. Su Dirección longitud, de muy memoria. bien. No tanto su dirección de memoria, porque en el caso del modelo relacional no se manejan direcciones de memoria, no hay punteros como tal para este tipo de valores. Más bien se manejaría su longitud, podría ser su tipo de dato, como bien comentan, e inclusive también se consideran como metadatos algunas restricciones que pudiéramos aplicarle, ¿no? A ese dato, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, requiero que siempre se especifique o se guarde el nombre del alumno, ¿no? Es decir, es un dato obligatorio. Esa es una característica, ¿no? Que el dato sea obligatorio, entonces eso es un metadato. Todos esos metadatos también se almacenan en disco, ¿ok? Para saber que una columna es obligatoria, es opcional o si debe tener ciertos valores. Toda esa configuración, si quieren verlo así, también se almacena en la misma base de datos. Entonces, ahí es donde tenemos los dos grupos, ¿no? Bases, más bien datos finales y metadatos. No sé si se entendió la idea entonces. Ya en sistemas de bases de datos relacionales a este conjunto de metadatos también se le conoce como el famoso diccionario de datos. ¿Por qué se le llama así diccionario de datos? Pues básicamente es un listado, ¿no? Es una parte de la base que contiene todas las características de los datos que están ahí almacenados, ¿no? Sus tipos de datos, cómo se interrelacionan entre ellos, entre muchas otras cosas más, ¿no? Las relaciones que tienen esos datos con otras tablas, etcétera. Entonces, a este conjunto de metadatos se le llama también diccionario, ¿ok? Diccionario de datos. Bueno, entonces eso es en cuanto a la idea de una base de datos. ¿Dudas con el concepto de metadato? no, profesor. Ninguna. Ok, si alguien iba a comentar, adelante. ¿No? Ok, pensé que alguien iba a comentar. Haciendo un pequeño paréntesis, creo que ya está la mayoría en clase. El día de mañana, hoy es 1 de septiembre. El día de mañana tengo entendido que es el último día que tenemos los profesores para confirmar o no confirmar oyentes en el sistema. Hasta ahorita no me he metido al sitio, lo voy a hacer el día de hoy.
Entonces, ya me han estado mandando correos. Las personas que ya he aceptado como oyentes son las que, pues he aceptado hasta ahorita. Si no les he enviado confirmación vía correo, quiere decir que pues no los sé, no los tengo contemplados, ¿no? Ahorita les voy a mostrar los correos, nada más respaldé el correo de los alumnos que ya acordé con ellos que están como oyentes. Entonces, son los correos que tengo aquí en el plan 10. No sé si los alcanzan a visualizar, estos correos que les estoy aquí proyectando. Sí. Sí, profesor. Ok, si ya se ubicaron quienes son oyentes. Es hasta ahorita los que tengo en lista, obviamente más. Algunos de ustedes me comentaron que iban a darse de alta de manera regular, que porque su situación académica cambió, entonces que sí podían inscribirse como regulares. Bueno, ahí pues no hay problema, ¿no? Estarían como regulares. Pero los que de plano no, pues son los que hasta ahorita tengo en lista. Si alguien no está, entonces al ratito envíenme un correo para ver por qué. Porque en teoría, si no están es porque por algo no los acepté. Entonces, para no quitarle ahorita tiempo a la clase, nada más para comentarles, hasta ahorita es la lista que tengo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago normalmente? Miren, la verdad, a veces ya no los acepto como oyentes porque normalmente son alumnos que ya llevan un montón de veces que la han intentado conmigo y no pasan, no pasan y no pasan. Entonces, pues ya nada más estamos jugando, ¿no? Les digo, a ver, échenle ganas y bueno, ya la han cursado 2 o a veces hasta 3 veces y no pasan. Entonces, ya, ¿qué estamos jugando? ¿No? Normalmente mi límite para aceptarlos como oyente, pues es que, ok, les doy chance 2 veces, ¿no? Como oyentes, porque hay veces que toman como regular y ahí no pasan. Bueno, ahí se sería una primera, ¿no? O a veces hasta las 2 inscripciones, ¿ok? Y luego vienen como oyentes, bueno, ándale pues como oyente. Una segunda vez, oh, bueno, ahí va. Pero ya una tercera, digo, pues, ¿a qué estamos jugando, no? Este, entonces, es normalmente el criterio que tomo. Si veo a que ya nada más están no pasan, nomás me hacen trabajar y pues al final ni pasan. Entonces, a estos compañeros sí ya de plano ya no los estoy aceptando. Normalmente es el criterio que tengo. La otra, me ha tocado que en semestres anteriores los acepto como oyentes y luego intentan el extra y en una de esas pasan y ya no entran a la clase. Entonces nada más me hacen trabajar de todo lo que hace el semestre, este, y pues al final ya se van, ¿no? Entonces, en ese sentido, si alguien está aceptando ser oyente como ASDRI, es porque se va a comprometer a terminar el curso y no va a ser extraordinarios. ¿Ok? Porque si tienen planeado intentarle en el extra, en el momento que intenten el extra y que se inscriben en el periodo de extraordinarios, en ese momento pierden ya su derecho de ser oyentes. Porque nada más, igual nada más le están haciendo así, ¿no? Pues le intento a ver chicle y pega, paso la materia y ya la hice. Y si no, pues le sigo en el curso, ¿no? Entonces no es así, ¿ok? Ya este grupo del plan 10 ya no debería de ni de existir porque ya llevamos varios años con el plan nuevo. Entonces, pues sí, tomen las cosas con seriedad, ¿no? Entonces, si van a aceptar como oyentes es porque se van a aventar todo el curso y van a sacarlo como se debe. No se vale intentar en los periodos porque luego tengo que calificarles el extraordinario y más aparte calificarles aquí la materia como que, pues parece que estamos jugando, ¿no? Entonces, no los puedo limitar a que hagan su inscripción extraordinaria. Ustedes tienen el derecho de hacer los extras que quieran, pero sí, sí puedo del lado de ser oyente, pues bueno, si estás haciendo extras, pues estás renunciando a ser oyente, ¿no? Entonces ahí nada más cuiden esa parte. Bueno, eso es lo que les quería comentar. El día de hoy por la tarde ya cierro esa lista. Entonces, nada más les quería comentar la lista de oyentes que tengo hasta ahorita, ¿vale? Bueno,
Seguimos Profe, una entonces. pregunta. Sí, adelante. Si me inscribo de lo que había comentado de que ya se puede algunas materias, porque cambió nuestra situación, ¿le tengo que avisar? No, ya no hay problema porque ya estarías como regular, ¿no? Sí, Si ok. se dan de alta de forma regular, no hay problema. Ya no es necesario que me avisen, aunque estén aquí en esta lista ahorita, no pasa nada porque ya están regulares, ¿no? Ya están inscritos formalmente. O sea, aquí el chiste es que aparezcan en mis actas, ¿no? O sea, al final del semestre yo tengo un acta ordinaria y un acta extraordinaria. En el acta ordinaria estarían los regulares y en la extraordinaria los oyentes. Entonces, pero para mí ya es equivalente, o sea, con que aparezcan en mis actas, pues ya, yo los evalúo a todos los que aparezcan en mis actas. ¿Ok? Ok, muchas No es gracias. necesario si se pasan a, si su situación cambió y ahora son regulares, no hay problema. ¿Ok? Vale. Entonces, bueno, continuamos después de esta pausa. También otro detallito. Por ser oyentes, de repente sí soy un poquito más estricto con ustedes, con los que son oyentes en particular. Si empiezo a ver que empiezan a aflojar el ritmo, va a ir por ahí una alerta, ¿no? De qué onda, ¿no? Hay que ser muy regulares. Si no hacen caso a esa alerta, a la primera alerta, después, si siguen igual, ya los doy de baja de Classroom. ¿Vale? Entonces, recuerden que tienen el doble compromiso de ser muy regulares para que no pierdan el registro, ¿no? Estoy haciendo eso porque ya varios semestres también pasa. Me pasó en los primeros semestres que a todo mundo aceptaba. Dije, bueno, vamos a ayudar a todos. Entonces mi grupo empezaba como de 40, 45, a veces hasta más alumnos que entraban de oyentes, ¿ok? Con todo y los regulares. Entonces, pues era un grupo grande. ¿Y qué sucedía al final del semestre? Pasaban 2 o 3. Entonces, todo el trabajo que se hace durante el semestre, pues como que no sé qué pasaba, pero al final pasaban 2 o 3 de 40 y tantos. Entonces, la mayoría, pues desertaba, ¿no? Después de el primer parcial, después del segundo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí donde está el compromiso que debería de tener el oyente, ¿no? Entonces, por eso tuve que meter esta regla, ¿no? Entonces, voy a estar monitoreando muy, muy de cerca cómo van y si veo que se empiezan a trazar conforme a las fechas de entrega, para la primera alerta, si no, a la segunda, ni modo, ¿no? Porque si no, pues cuándo vamos a acabar, ¿no? Si no van a estar intente y intente cada semestre, pues no es la idea, ¿no? Y bueno, y también consideren, ¿no? A lo mejor el curso es muy pesado, tienen otras actividades, los puedo ayudar a preparar el extra también, ¿no? Eh, resolviendo sus dudas y todo, también puede ser opción, ¿no? Bueno, entonces, pasemos con el siguiente punto, ya cerrando este tema. Decíamos, el DBMS entonces va a ser el componente que nos ayuda a hacer la administración, ¿no? El concepto de base de datos es diferente. Tenemos los datos del usuario final, los metadatos. Retomando el concepto de DBMS, pues no es otra cosa más que un software, ¿no? Conjunto de programas, de componentes, cuyo principal objetivo es la administración de los datos, ¿no? Y el control de acceso, gestionar los datos, ¿ok? Sería incorrecto que nosotros como usuarios finales intentemos modificar la base de datos de forma directa. Siempre debe ser a través del DBMS, como pueden ver aquí. El usuario envía una petición a través de un lenguaje de alto nivel. Este lenguaje de alto nivel, pues ese es el SQL, ¿no? Que estaremos aprendiendo por ahí de la mitad del curso. Y ese código es recibido, es validado por el DBMS. Se hace todo lo que ustedes aprendieron en compiladores, ¿no? El análisis semántico, léxico, sintáctico, traducción. Se genera algo que se le llama un plan de ejecución, que este plan indica la manera en cómo se va a procesar una consulta, ¿no? Y la procesa. Entonces, hay un primer componente que es el que se encarga de, a nivel muy general, de recibir las peticiones y de procesarlas.
y otro componente es el que se encarga de realizar el acceso a los datos donde quiera que estén almacenados, ¿no? Y al final regresarle el resultado al usuario, ¿no? Eso tanto para consultas como para modificaciones, siempre el DBMS es el que está de intermediario, ¿no? Algo importante también que mencionar es que la manera en cómo se almacenan aquí los datos tienen un formato completamente independiente a la manera en cómo nosotros los vemos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver los datos así, como esta tablita, ¿no? Que vimos la clase pasada. Para nosotros es fácil visualizar datos de manera tabular, ¿no? En términos de columnas y renglones. Este es, digamos, nuestra representación o nuestro diseño lógico. De manera lógica, nosotros los datos los vemos así, pero físicamente, cuando estos ya se almacenan en disco, no necesariamente también se van a almacenar en tablitas, ¿no? Entre renglones y columnas. Eso es falso. Los datos se almacenan de forma binaria y para nada no se almacenan en formato tabular. No son archivos de texto. En realidad se traducen archivos binarios en forma de bloques de datos, no tanto tabular, sino más bien es un esquema de conjunto de bloques en donde cada bloque tiene cierta capacidad de almacenamiento. Entonces, para la base de datos a nivel físico, los datos no son otra cosa más que grupos de bytes, ¿no? Conjuntos de bytes que están asociados a una cierta tabla. Entonces, su estructura, como pueden ver, la estructura física y lógica de los datos es totalmente diferente e independiente. Independiente se debe a que si hago algún cambio aquí en la estructura física, por ejemplo, si digo, ahora voy a guardar los datos en varios discos para mejorar desempeño, ¿ok? Este tipo de cambios físicos no afecta para nada la parte lógica, ¿ok? Al revés también ocurre, ¿no? La manera en cómo vemos los datos lógicamente no impacta, no afecta en cómo se almacenan físicamente. O sea, hay independencia, ¿no? Entre estas estructuras. Entonces, ese es un concepto importante también, ¿no? O sea, no se queden con la idea de que los datos se guardan en tablitas, no en disco. Se guardan en bloques. Bueno, esta es la idea de una arquitectura básica de un DBMS, ¿no? Algo ya un poquito más real sería este ejemplo. Esta versión de Oracle ya es viejita, pero la verdad es que ilustra de manera muy básica su arquitectura, ¿ok? Propiamente este no es tema del curso, ¿no? Revisar a fondo una arquitectura es más de la materia de avanzadas, pero sí es importante tener la noción, por lo menos los componentes fundamentales que tiene una base de datos, ¿no? A nivel interno. Es como si nosotros le abriéramos o echamos un vistazo a todos los componentes internos que tiene el manejado, ¿no? Como si le abríamos la tapa a la base y viéramos qué tiene, ¿no? Qué componentes internos tiene. En ese sentido, aquí pueden observar lo siguiente. Hay algunas áreas de memoria, lo que está en verde, son áreas de memoria que se levantan cuando levantamos una instancia. De hecho, primero, existe el concepto de instancia y el concepto de bases de datos. El concepto de bases de datos es el mismo que acabamos de comentar con su colección de datos que se almacena en discos, en bloques. Y cada base puede ser administrada por varias instancias. Lo más sencillo es que sea una relación uno a uno. O sea, una base de datos se administra por una sola instancia, ¿no? ¿Qué es la instancia? No es otra cosa más que un conjunto de áreas de memoria. Todo lo que está aquí en azul es memoria, RAM, ¿no? Es memoria RAM, que se crea, que se inicializa cuando nosotros levantamos la base de datos, ¿no? Ahora, ¿qué contiene esa área de memoria? Pues a su vez contiene otras subáreas que son básicamente cachés o pool, ¿ok? O buffers, por ejemplo. ¿Quién me dice cuál es a nivel general la idea de estos términos? Pool, caché y buffer. Como que tienen cierta relación, ¿no? ¿A qué creen que se refieran estos términos? Pool, caché y buffer.
Tiene que ver con el manejo, la gestión de la información más o menos, ¿no? De de los los datos. datos, ¿no? Ajá. Pero a nivel general, si tú escuchas la palabra buffer o caché o pool, ¿qué te llega a la mente? O sea, ¿qué idea nos da estas palabras? ¿Qué entendemos? Es como una memoria que está más cercana al programa para no tener que ir hasta el disco duro, sino poderla tener en la memoria RAM. Correcto, ¿no? Caché, pues mantener algo en memoria para que obviamente es más rápido accederla de ahí, ¿no? Que ir a buscar la disco. O sea, a nivel general es correcto. Los buffers, los cachés son áreas de memorias que contienen datos, ¿no? O bloques de datos cuya finalidad es, pues, leerlos de forma más rápida, ¿no? Entonces, en gran medida, la instancia tiene parte de la base de datos que se guarda en disco, una buena parte está en la memoria. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando un usuario, por ejemplo, lanza una consulta, cuando la base está recién iniciada, pues estos buffers y estos cachés están vacíos, no tienen nada. Aquí al manejador no le quedaría de otra más que pues leerlo de acá, de disco. Es un poquito lento porque recuerden que hacer operaciones a dispositivos físicos o dispositivos mecánicos tal vez de almacenamiento, pues es una operación costosa, ¿no? Por los tiempos que se manejan. Entonces se leen los datos, pero lo que hace el manejador es que se guarda una copia en el caché. ¿Ok? Se regresan los datos al usuario, pero una copia se queda en el caché. ¿Para qué creen que me sirva guardar una copia? Supongan que el usuario obtuvo los datos supongan que es un alumno, obtiene todos sus datos, ¿no? Su nombre, su número de cuenta, su generación, su historial inclusive, ¿no? Y ya que lo consultaron, una copia de estos datos se queda aquí, en el caché. ¿Cómo para qué? ¿Cuál creen que sea el beneficio de dejar ahí esos datos? Para ver si modificaron algo y evitar errores. Esa es una parte, pero pensamos ahorita en puras consultas. Por el caso de que consulte los mismos datos de nuevo, se Ajá, puedan exacto, entregar más rápido. exacto. Ok. Si alguien más adelante vuelve a hacer la consulta, pues ya no tengo que ir hasta el disco, ¿no? En cuanto a modificación, sí, como comentaban, también hay un beneficio. ¿Qué pasa ahora si supongamos que ese registro que consulté hace un momento, después el usuario lanza una actualización? ¿Qué sería lo más lógico pensar que hace la base de manera interna cuando lanzamos una actualización? ¿Qué creen que se haría? Pues tiene que ubicar la parte en donde está guardado el dato Ah, y exacto. reescribirlo. Y cambiarla, ¿no? Aplicar el cambio, pero ¿en dónde creen que se hace ese cambio? ¿En la base o en el caché? Pues debería ser en el caché porque lo acaba de consultar y ahí lo tiene, ¿no? Correcto. El cambio se hace en el caché. Entonces eso hace que actualizaciones de datos sean muy eficientes y muy rápidas porque los datos los tienen en memoria. Entonces en realidad nosotros pensaríamos, ¿no? Que una actualización pues implicaría modificar la base de datos. Sí se va a modificar, pero no de manera inmediata, no de manera síncrona. Se aplica el cambio en el caché y ya después, cuando se pueda, ¿qué creen que va a pasar con los cambios que están en este buffer, que están en este caché? ¿Qué creen que debería de hacerse? Se van a aplicar sobre el disco o el almacenamiento real. Sí, exacto, ya se aplicarían sobre la base, ¿no? Ya sobre a estos archivos donde ya están guardados los datos se les conoce como data files, archivos de datos. Pero eso se hace en otro momento, ¿no? Cuando la base esté no tan ocupada, por ejemplo, o cuando realmente se requiera. Cosas pueden ocurrir, ¿no? Estos cachés no son infinitos. Si este caché se nos llena, ya no tenemos tanta memoria para guardar cosas en caché, ni modo, tenemos que empezar a sincronizar con el disco. Entonces, el manejador tiene algoritmos internos bastante sofisticados para hacer esa sincronización,
lo menos frecuente posible. Mientras tengamos espacio en caché, vamos a tratar de mantenerlo ahí y de plano cuando se nos ande acabando la memoria de ese caché, pues vamos a tener que hacer sincronizaciones. Y obviamente esas sincronizaciones son optimizadas, ¿no? No se hace todo de jalón para no también tener tanto impacto, ¿no? Sino se hacen graduales. Ahora, ese es un punto. Imagínense que ya un usuario viene y hizo un cambio, está en el caché, y no sé, 3 segundos después, algo le pasa a la instancia. Se va la luz, no sé, algo sucede. La base a lo mejor se baja de manera abrupta, una falla que provoca que esta área de memoria desaparezca. ¿Qué me dirían de los datos que estaban en el caché? Se van a perder. Se podría, en teoría, ¿no? Pero ¿ustedes creen que realmente se pierdan? Habiendo tanta base de datos en el mundo, ¿ustedes creen que las bases tienen ese problema? Supongo que hay mecanismos para Correcto. salvar los datos. Hay mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? La base de datos hace uso de otros pool también para apoyarse, pero a nivel general se respaldan esos cambios también a disco. No hay de otra, ¿no? La manera de respaldar un dato en memoria, pues es grabándolo permanentemente en disco. Igual se preguntarían ustedes, bueno, ¿y cuál es el chiste si de todas formas esto es disco y esto es disco, ¿no? ¿Qué sentido tiene guardarlos en otros archivos si al final va a ir a dar a unos archivos, ¿no? Pero ¿cuál creen que sea la diferencia? ¿Por qué no lo guardo directo en la base y lo guardo en unos archivitos intermedios? Pues justo para tener varias instancias y cuando llegue a haber algún error en alguna de ellas, pues las demás puedan respaldar. Esa es una, sí tienes razón, pero ¿no crees que también sería, por qué no escribir, digamos, aquí y a lo mejor después haces una copia idéntica, ¿no? Para tener respaldos. Lo que ocurre es que, ¿dónde creen que sea más rápido y eficiente escribir en estos bitácoras sencillitas de cambios o escribir acá, ya en la ubicación final? En las bitácoras. En las bitácoras. Estos archivos no son tan grandes, entonces se van escribiendo para respaldar en caso de que hubiera una falla, se respaldan aquí los cambios. Y después, ya una vez que se sincroniza con base de datos, con la base real, pues ya estos archivos hasta se pueden eliminar, ¿no? La otra es que el formato que tienen los datos ya en su ubicación final, ya en disco, es un formato a través de bloques, como decíamos, bloques de datos. Cada bloque tiene un header, etcétera, etcétera. A nivel general, la estructura que tienen los datos aquí es mucho más compleja a la de un read-o-log. Por lo tanto, las operaciones son más lentas en un data file. Entonces, por eso se recomienda, se tiene un archivo que se llama read-o-logs que va almacenando todos los cambios, pero la escritura de estos read-o-logs es muy rápida, ¿ok? A diferencia de un data file, ¿no? La analogía pudiera ser, no sé si les ha pasado cuando van a un laboratorio y toman medidas de un experimento, ¿no? No sé, están midiendo temperaturas o a lo mejor distancias, no sé. ¿Qué sería más ágil ahí? ¿Empezar a guardar todas sus mediciones en un Excel o en un TXT? Pues en un TXT los primeros 2 días o quizás solo horas. Exacto. Y ya después con calmita los migran a un Excel, ¿no? Y ahí ya los analizan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque escribir en un TXT es muy ágil, es muy rápido, es un formato muy sencillo, se tardan menos. En el Excel tienen que ver en qué celda lo ponen, tienen que darle un formato, ¿no? A lo mejor si hay fórmulas, ¿no? Entonces tienen que hacer ahí cierto análisis también. En un TXT no, en un TXT simplemente los van ahí metiendo y ya, ¿no? Entonces, es un poquito la idea de que existan estos read-o-logs, ¿no? Su velocidad de acceso, su velocidad de escritura, pues es más rápida que ya los data files, ¿no? De la base real, de la base final.
Pues básicamente eso es lo que ocurre, ¿no? Con los buffers, ¿no? El read log, son componentes básicos que tiene una instancia. A nivel general diríamos entonces, todo dato antes de ser consultado, modificado, primero pasa ¿por dónde? Por el caché. Y una vez que estando en caché, se regresa a usuario. ¿Ok? Entre más grande sea el caché, pues vamos a tener mayor desempeño, ¿no? Ok. Luego, tenemos otros componentes. Estos óvalos que ven aquí se les conoce como procesos o procesos de background. ¿Ok? ¿Qué entendemos por proceso? ¿Alguien sabe? Sobre todo pensando en sistemas Unix, Linux. ¿Qué es un proceso? ¿No? Es una operación que hace el sistema operativo. Ajá. Ocupa pues un espacio en memoria, ocupa, Ok. creo que nada más eso. O sea, a nivel ya Tiempo de muy, ejecución. exacto, a nivel muy técnico, un proceso significa reservar cierto procesamiento, ¿no? Cierto procesador para hacer una actividad, ¿no? Este proceso lo que hace es ejecutar instrucciones, haciendo uso de la memoria, haciendo uso obviamente del procesador, de ciclos de procesador para ejecutar una tarea, ¿ok? Podríamos visualizarlo como un worker, ¿no? Como una persona, como un trabajador que recibe trabajo, recibe actividades, las hace uso de los recursos que se tengan disponibles y entrega un resultado, ¿no? Es un proceso. Entonces, hay muchos de ellos en una base de datos. Todos los ovalitos que ven aquí son procesos que normalmente están iterando, ¿no? Puede que estén, se les llama en estatus de sleep, o sea, durmiendo, porque son como una especie de monitores. Se dan de cuenta que son como policías, ¿no? Que están al pendiente de actuar cuando algún evento ocurra. En el momento que ocurre un evento, uno de estos procesos despierta y hace su tarea, dependiendo de los eventos que ocurran, ¿no? Algo muy sencillo. Cuando este buffer se llena, ya hay que sincronizarlo con disco, ¿no? ¿Quién se va a encargar en realidad de hacer esa tarea? O sea, de tomar los buffers que están aquí y sincronizarlos con los data files. ¿Quién creen que hace esa tarea? ¿Alguno de esos procesos? Alguno de esos procesos. De hecho, aquí está, cada uno tiene un nombre y ese nombre más o menos describe lo que hace. dbWriter, dbWriter, DBWN, es dbWriter. Este proceso está despertando continuamente para ver en qué momento conviene hacer esa actualización, ¿no? Sí, en general, los procesos de background son una especie de guardianes, si quieren verlo así, que se encargan de hacer que la instancia funcione correctamente, ¿no? Y de hacer algo con base a algún evento que ocurra, ¿no? Ya sea que se llena un pool o que un usuario se conecta o que un usuario pidió cierta solicitud, entre otras cosas, ¿no? Bueno, a grandes rasgos esto es lo que es una instancia, entonces estos conceptos no se les olviden: base de datos, lo que es un read log, que hay áreas de memoria, el concepto de instancia y el mecanismo básico para procesar datos de ML. Más bien procesar consultas en general, ¿no? Y sentencias. Bueno, esta parte ya no es tanto del curso, es la parte en cómo se organizan los datos de manera lógica y física. Lo que podemos aquí entender ahorita es que los datos al final en disco se guardan como bloques, ¿no? Son conjuntos, simplemente conjuntos de bytes que tienen cierta nomenclatura, ¿no? Y que se transforman en formato tabular cuando se quieran mostrar. Bueno, ¿dudas en cuanto a la cuestión de la arquitectura general de una base de datos? Ok, y esto es común, ¿eh? En otros manejadores es muy similar su arquitectura, a lo mejor utilizan otra terminología, pero es prácticamente lo mismo. Ok, entonces vamos con tipos de bases de datos. Si no hay dudas,
La verdad es que hay un montón de formas para clasificar a las bases de datos, ¿no? Dependiendo el uso, dependiendo ciertos criterios. Entonces, no hay como tal un estándar de clasificación. Aquí les puse, digamos, unas de las maneras de clasificarlas típicas, ¿no? Y pues sirve que entendemos más o menos oportunidades de uso, ¿no? De las bases de datos, dependiendo también sus características. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos clasificarlas? Un criterio sería por el número de usuarios. Hay bases muy pequeñitas que inclusive son monousuarios de un solo usuario o bases de datos de tipo workgroup, que significa es una base que tiene ni tan poquitos usuarios concurrentes, pero tampoco tantos, ¿no? No sé, podría ser algo así como es tanto relativo esto, ¿no? No sé, pueden ser un par de cientos de usuarios, ¿no? Unos 100, 200, tal vez podríamos todavía considerarla, ¿no? Y esa es una manera, ¿no? Por el número de usuarios. El otro sería una base de datos enterprise, que ahí sí ya son bases de datos donde tienen muchos usuarios que acceden de manera concurrente, cientos más bien, o a veces miles de usuarios que acceden a la misma instancia, ¿no? Por la ubicación. Dependiendo de la ubicación, las bases se pueden clasificar como centralizada, distribuida y en la nube, ¿no? De hecho, ustedes ya han oído hablar de una asignatura, ¿no? Que se llama bases de datos distribuidas, ¿no? Entonces, son los tres, digamos, por la ubicación, ¿no? Las tres más clásicas, más hoy en día, ¿no? Con los servicios en la nube, ¿no? Que ya pueden tener sus... ¿Se ubican qué es eso de tener una base en la nube? ¿Qué significa? ¿Quién me explica? Pues que está en la computadora de alguien más y tú pagas por el tiempo de uso de esa computadora, el Ajá, procesamiento que hace para entregarte los datos a ti y a tus usuarios. muy bien. O sea, la administración de los datos y el almacenamiento del mismo, e inclusive la infraestructura que necesitas para almacenar, llámese servidores, redes, discos, ya tú no te preocupas. Las empresas que ofrecen este servicio son los que lo hacen. Entonces es algo que se está usando mucho, ¿no? Se está usando mucho por los beneficios. Normalmente sale muy caro que tú tengas que comprar todo, ¿no? Tus servidores, tus discos, ¿no? Y en las condiciones del mantenimiento, pues no es tan fácil. Todo eso se lo delegas ahora a una empresa y la empresa nada más te vende, pues ya sus servicios, ¿no? Te ahorra hacer toda esa tarea. Ok, en distribuidas vamos, esto a lo mejor algunos de ustedes si están tomando la otra materia, pues se refiere a dividir nuestra base en múltiples nodos, múltiples máquinas, ¿ok? El dividir también nos ofrece varias, o el tener algo no centralizado nos da ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, dividir el trabajo, ¿no? A la hora de hacer consultas, en lugar de consultar una tabla gigantesca en un sitio, pues la puedes dividir en varios, ¿no? Y consultarlas independiente. Bueno, eso ya para, si alguien más, no es tanto del curso, es de parte. Por el uso podemos tener una base que es, dice aquí, transaccional o LTP y otra que es OLAP o Data Warehouse. ¿A qué creen que se refiere esto de una base productiva de tipo LTP o transaccional? Como la de una tienda en línea, por ejemplo, que está haciendo operaciones continuamente de Exacto. ventas y así. Correcto. Un sistema OLTP se caracteriza por que hay muchísimo movimiento de datos, muchas inserciones, muchas actualizaciones. Por ejemplo, no sé, un banco en horas oficina. ¿Ok? Son sistemas que normalmente están diseñados justamente para atender una gran cantidad de peticiones y su objetivo principal es cuidar la integridad, que los datos estén correctamente almacenados. Por otro lado, un OLAP o Data Warehouse
a diferencia de una transaccional o en un OLAP, no hay tantos cambios en los datos. Son bases de datos prácticamente fijas que no se mueven. ¿Ok? ¿Para qué creen que me serviría tener, no sé, una base, si quieren, de respaldo, ¿no? ¿Para qué me serviría tener ahí esos datos que ni se mueven, que no se cambian? ¿Cuál creen que sea su uso de mantenerlos ahí? Como para guardar registros históricos, bueno, o sea, en general. Ajá. Sí, o sea, guardas toda tu historia, ¿no? Después guardar la historia de tus clientes, de cuánto compraron. Pero, o sea, ¿qué beneficio te da el que los tengas ahí guardados? Para estudiarlos y analizarlos, ¿no? ¿Otra vez para qué? Para estudiarlos y analizarlos, ¿no? Claro. Esa es la idea de los data warehouse. Son bases normalmente quietas que ya no se mueven. Por lo tanto, se pueden desarrollar algunas técnicas para hacer analítica, ¿no? Y pues no saben la cantidad de información que se puede generar haciendo analítica sobre cosas del pasado, por ejemplo, ¿no? Y del presente también, pero generalmente vamos acumulando datos a lo largo del tiempo y los vamos analizando con este tipo de sistemas. Entonces, más como bien lo comentan, para hacer analítica, ¿no? Muy bien. Por el modelo de datos, acuérdense mucho de estos conceptos, o LAB y OLTP, ¿no? Por el modelo, dependiendo del modelo que se implementa también en la clasificación. ¿Qué modelo es el que vamos a usar en el semestre? ¿Alguien se acuerda? De hecho, ahí se ve. Relacional. Relacional. El relacional, pero vean que hay más. A lo largo de la evolución de los datos se han surgido nuevos modelos, unos más viejitos que otros. Y pues bueno, podemos tener, hay una bastante evolución. Vamos a platicar más de ello en el tema 2. Pero esta es más o menos la evolución que se tiene, ¿no? El que vamos a usar aquí en el semestre, pues es este, ¿no? En el tema 2 vamos a platicar más a detalle de cada uno de estos. Por ejemplo, vean, aquí están las NoSQL, es otro tipo de modelo, ¿no? Bases de datos un poco más modernas que le meten, por ejemplo, programación orientada a objetos, ¿no? Ya veremos un poquito de las características de cada modelo. ¿Ok? Bueno, esto es a nivel general la clasificación de variantes de base de datos. Hay más, ¿no? Pero bueno, en general son las más comunes. Ok, vamos a revisar ahora un poquito más de conceptos, ya entrando un poco más a cuestiones técnicas de conceptos de bases de datos. Integridad, redundancia y consistencia. ¿Ok? Estos conceptos casi siempre los tenemos presentes todo el semestre, sobre todo en la parte de modelado. ¿Ok? Cuidar que se cumplan o que no se cumplan estos conceptos. Vamos a empezar por el primero. ¿A qué le suena el concepto de redundancia? Así a nivel general. Repetir. Algo repetido, ¿no? Algo duplicado. Entonces, ¿qué problema tendríamos a nivel de una base de datos si tenemos datos duplicados? Bajo rendimiento. ¿Un bajo rendimiento, creen? Bueno, voy a dejar pendiente ese punto porque hay un detallito con ese punto. Es interesante lo del rendimiento. Probablemente menos cuestión de rendimiento, un poco más de almacenamiento, pero creo que el problema real de la redundancia es el peligro de generar inconsistencia. Exacto, eso es lo correcto. Sí, de repente hay detalle, ¿no? Que pues bueno, tenemos duplicados, vamos a gastar más disco, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa con el rendimiento, pero en general el problema principal es justo ese. Al tener cosas duplicadas, ¿qué pasa si cambiamos el valor de una y no se nos olvida cambiar la otra versión? Y entramos en un problema de inconsistencias. O sea, a nivel general, la redundancia la vamos a definir como un dato ocurre cuando un mismo dato
se almacena más de una vez de forma innecesaria. Aquí viene un concepto importante. ¿Por qué innecesaria? Quiere decir entonces que podríamos tener datos duplicados necesarios. ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Por qué? ¿Dónde creen que podríamos tener redundancia necesaria? En los respaldos y la georreplicación y asuntos similares. Ok, sí es redundancia, pero ¿qué creen? Eso no se considera realmente como tal. La idea de que tengamos respaldos, sí, obviamente vamos a tener copias, ¿no? Pero la cuestión del respaldo es más que nada es para una cuestión de protegernos por si hay una falla. ¿Ok? Además, una vez que el respaldo está hecho, este respaldo ya no se modifica. Por lo tanto, dentro de un mismo respaldo, no habría posibilidad de generar inconsistencias porque sus datos ya no se mueven. Entonces, como tal, esta copia no se considera como algo redundante, más bien se considera como una copia para protegernos por si ocurre una falla. ¿Ok? ¿Se les ocurre otro escenario? Tal vez una fecha de alguna compra, porque puede que se haya comprado más de un artículo y de diferentes Muy bien. usuarios. Sí. Fíjense, vamos a hacer ese ejemplo para que vean cómo se puede dar esa situación. Supongan que ustedes van a una tienda y piden y generan una orden de compra. Entonces vamos a poner, tienen su folio de compra. Y su folio es el 155, por ejemplo. Pueden tener otro atributo como a lo mejor el cliente. ¿Quién generó esa orden de compra? Ah, pues sabes qué, el cliente Mari, ¿no? Mari hizo una compra. Pero ¿qué pasa si Mari compró 5 productos? ¿Ok? ¿Cómo almaceno eso? Tengo que guardar, ¿qué cosa tendría que guardar para saber qué productos compró Mari? Vamos a suponer que me interesa guardar el nombre del producto y su precio, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que Mari compró un lápiz y le costó 15 pesos. No sé, supongamos que fuimos a una tienda, una papelería, ¿no? Compró una goma, no sé, en 5 pesos. Se compró un toner para su impresora toner va con doble N, no me acuerdo, creo que no, ¿verdad? Toner. 300 pesos, no sé. Pero ahora, ¿cómo sé que estos productos los compró Mari? ¿Qué tendría que agregarle estos datos? El ID del cliente. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que Mari tiene aquí el ID 15, no sé. No, el ID 1, para que no se confundan con los otros numeritos. Entonces aquí tendría que tener el producto que compró, el precio y el cliente, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a saber los compró Mari? Entonces tendría que escribir aquí 1, aquí abajo, ¿qué tendría que escribir? 1 y acá abajo otra vez 1. Ahora, Mari pudo haber comprado varias veces, ¿no? Y pudo haber generado varias órdenes de compra. Aparte de indicar que fue Mari, a lo mejor también que tendría que indicar Un ID de la compra. el ID de la compra, tal vez, ¿no? Entonces a lo mejor tendría que poner el folio, a lo mejor, y aquí tendría que poner, pues la compra fue el 155, ¿no? El 155. Entonces, si revisamos el concepto de redundancia, ¿ustedes qué me dirían? ¿Habría redundancia aquí? ¿Necesaria o innecesaria? Necesaria. ¿Ok?
Necesaria. ¿Qué columnas tendrían una redundancia necesaria? Cliente y folio. Cliente y folio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aunque aquí se esté repitiendo el cliente, tengo que hacerlo, porque si no, no voy a saber quién compró estos productos. Entonces, esta es una característica del modelo relacional. Para poder relacionar dos tablas, por ejemplo, o dos entidades como es esta y esta, necesito copiar, ¿no? O agregar una columna que esté en común entre las dos tablas. En este caso sería cliente y este cliente. Su dato se repite, pero aquí se considera necesaria porque su función de esta columna es relacionar estos tres registros con un registro de acá. Entonces hablamos aquí de una redundancia necesaria. ¿Ok? Algunos autores inclusive esto ni siquiera lo consideran como una redundancia necesaria, es simplemente una relación. Pero en estricto sentido, pues esa relación se hace pues repitiendo el valor, ¿no? Hago el énfasis aquí porque de repente pudieras causar confusión y pensar que esto está mal diseñado porque se repite su valor. En realidad no, se justifica porque nos sirve para relacionar. Ok. Bueno, entonces puede haber otras columnas, por ejemplo, ¿qué pasa con el folio? ¿También sería necesaria o innecesaria? O a lo mejor alguna de las dos es innecesaria y la otra no, entre cliente y folio. ¿Qué opinan? Pues en el folio de compra podría ir directamente el cliente, de manera que, bueno, en donde esté guardado los registros de la compra, Ajá. podría ir el cliente que hizo la compra. O sea que pudiéramos eliminar alguna de esas dos columnas o considerar a una como redundante. La de cliente, ya que en la compra ya estaría almacenado. Correcto, correcto. Si hacemos un análisis más a detalle, aquí podríamos decir, oye, este cliente en realidad va a ser una redundancia de qué tipo. ¿Necesaria o innecesaria? ¿Innecesaria? Es innecesaria. ¿Por qué? Pues porque ya tienes esta, ¿no? Si tú conoces el folio de la compra, sabes que ese folio le corresponde únicamente a quién. A Mari. ¿Sí lo ven? Y por lo tanto, ya no necesitamos repetir aquí este número. Entonces, en sentido estricto, si hacemos un análisis más a detalle, realmente cliente es una redundancia innecesaria. ¿Y folio sería una redundancia de qué tipo? Necesaria. Necesaria. ¿Sí queda claro para todo esto? ¿Para todos? Sí. ¿Cómo lo puedo comprobar? Fíjense que la redundancia, si la dejo, me puede causar ¿qué cosa? Inconsistencias. ¿Qué tal si vengo y hago aquí un cambio y le pongo el 2? ¿Qué me estaría diciendo este registro? ¿Que es la Que misma compra con diferente cliente? Ajá, la misma orden de compra con otro cliente. Y eso no es cierto. Esta orden de compra solamente le corresponde al cliente 1, que es Mari, que genere aquí una inconsistencia. ¿Y eso a qué se debe? A que tengo redundancias innecesarias. Ese es el riesgo al cual podemos caer. Si en nuestro diseño tenemos demasiadas inconsistencias, más bien redundancias innecesarias, puedo caer en este problema. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con el concepto de redundancia en el que puede haber entonces redundancias que sí se necesiten. De aquí que viene la definición de que un dato, ¿ok?, se considera redundante si se almacena de manera innecesaria. Por lo tanto, necesitamos aprender bien cuando un atributo tiene redundancia necesaria o innecesaria. ¿Ok? Para poderlo clasificar como realmente una redundancia. ¿Vale? Entonces eso nos lleva al otro concepto, ¿no? Que si tenemos una redundancia innecesaria podemos provocar inconsistencia. Ya lo platicamos, ¿qué es entonces la inconsistencia?
ocurre cuando existen dos o más versiones de un mismo dato con diferente valor. O sea, se dice que versiones en conflicto. Entonces entramos en un problema de inconsistencia. Aquí el detalle es que muchas veces no sabemos cuál de los dos valores es el correcto. O sea, imagínense que por un lado, el clásico ejemplo, guardamos la fecha de nacimiento en un lado de un cliente y por otro lado guardamos la edad. ¿Qué pasa si vengo y actualizo la fecha de nacimiento y se me olvida actualizar la edad? ¿Están de acuerdo que aquí tendríamos que una inconsistencia? Supongamos que no nos damos cuenta y nos damos cuenta de esta inconsistencia hasta tiempo después que se hizo el cambio. Cuando ustedes vean aquí que esto no coincide, aquí la pregunta sería, ¿quién es el correcto? ¿Y ustedes qué me dirían? ¿Qué valor es el ¿Quién correcto? sabe? Pues quién sabe, ¿no? Este es el problema, que si generamos una inconsistencia, no tenemos en la mayoría de los casos manera de corregirlo, no sabemos. ¿Quién nos puede decir? Pues hasta que le vayas y le preguntes al cliente. O sea, corregir una inconsistencia es una tarea que a veces no se puede, no es factible corregirla, porque simplemente no sabemos. O es muy costoso, ¿no? Imagínense ir a buscar al cliente y decirle, oye, ¿me actualizas tu fecha de nacimiento? Que a veces así hacen las empresas, como que disfrazan eso. Vamos a entrar a una campaña de actualización de datos, ¿no? Pero a veces es porque tienen ahí problemas de inconsistencias. ¿Ok? Entonces, un mal diseño puede provocar esto. Entonces, ahí el énfasis de que hay que aprender a diseñar bien, porque si no podemos provocar que nuestro propio diseño propicie estas situaciones. Si nuestro diseño desde un principio quita la columna cliente, perdón, si la quita, pues ya no va a haber ese detalle, ¿no? Ya no va a haber esas posibilidades. Ahora, esto es en cuanto a inconsistencia. Ejemplo para entender esto. Tenemos aquí una pequeña tabla que muestra, dice, suponer que una empresa ofrece préstamos a través de un sistema de caja de ahorro. ¿Todos ubican lo que es una caja de ahorro? Almacena los datos de sus clientes y sus préstamos de la siguiente manera. ¿Se ubican lo que es una caja de ahorro? Sí. Un poquito. O sea, una caja de ahorro es una persona se dedica a hacer préstamos. ¿Ok? Entonces, normalmente hace préstamos a sus cuates, ¿no? Y pues, ¿dónde está la ganancia? Bueno, lo que hace esta persona es que le dice, a ver, ok, te presto 10 pesos, pero te voy a cobrar un interés. Cuando me regreses mi dinero, me tienes que regresar 12 pesos, por ejemplo. O sea, ahí es donde entra el negocio, ¿no? De las cajas de ahorro. O sea, prestar dinero con intereses. Entonces, supongamos que el cuate que organiza la caja de ahorro, pues tiene este registro. Guarda a los clientes a los que les ha prestado dinero, guarda su nombre, sus apellidos, su email, su RFC. Cada vez que este cliente le pide un préstamo, genera un folio del préstamo. O sea, que significa que Juan puede pedir dinero prestado varias veces, ¿no? Pone el folio del préstamo, la fecha del préstamo y el importe, ¿no? Cuánto le prestó cada vez que solicitó un préstamo. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver qué ocurre con estos datos y el ejercicio, el ejemplo nos dice, antes de ver la solución, ¿observan que hay inconsistencias aquí? Bueno, antes, sí, primero las inconsistencias. ¿Observan inconsistencias o no? Sí. Ejemplo. Por ejemplo, con Juan Lara, también Ajá, dice que está como Juan Lira y tienen diferentes correos, pero el RFC es el mismo. ajá, y su ID es el mismo, su número de cliente, ¿no? ¿Ubican otro? Con los Rubén, tienen el Ajá, mismo folio de préstamo en la misma fecha, con el mismo importe, pero RFC distinto y número de cliente distinto. ok, entonces tenemos ahí problemas, ¿no?
Rubén está bien sus datos, pero ahí de entrada, bueno, son dos Rubén, ¿no? Porque uno es Rubén López Gil y otro es Rubén Martínez Gil. Tienen, se supone, IDs distintos, su correo es distinto, sus RFC son distintos. Son dos personas distintas, ¿no? Pero, ¿qué pasa ahí con el préstamo? Tiene el Les mismo asignaron el mismo folio. Cuando debería de ser distinto, ¿no? Entonces ahí tenemos una inconsistencia. Entonces, ¿por qué se están generando esas inconsistencias? Quiere decir que hay columnas que son redundantes o que tienen redundancia innecesaria, ¿no? Entonces, que hiciéramos un análisis, me gustaría que hiciéramos un análisis y por cada columna vamos a ver si esa columna es redundante o no, y si es redundante, ver si esa redundancia es necesaria o innecesaria, ¿no? Entonces, ¿qué me dirían, por ejemplo, de número de clientes? ¿Será necesario o no? Vean que ahí tiene valores duplicados, 1, 1, 2, 3. Sí, es necesario. Necesaria, muy bien. Redundancia, necesaria. El nombre también se repite. El nombre no es tan necesario, ¿sí? Correcto. ¿Por qué no es tan necesario? Hay un RFC y un ID de cliente, entonces siento que sería mencionar lo mismo. Correcto. Entonces sería una redundancia ¿qué? Innecesaria. Los apellidos. Igual innecesaria. Muy bien. ¿Por qué? Pues como bien lo comentan, ya tenemos algo más puntual que nos identifica a un cliente, ¿no? El email, Innecesario. el RFC, Innecesaria. Innecesario. considerando que tenemos a Número de El ID clientes. del cliente. el folio del préstamo. Necesario. De hecho, esta ni siquiera es redundancia, ¿no? Este tendría que ser único. Este inclusive es único, porque se supone que tenemos un registro por cada préstamo, ¿no? Este ni siquiera es redundancia, ¿ok? Fecha préstamo. Necesario. Necesaria. No, fecha préstamo para empezar, ¿es redundante o no? No. Ni siquiera es redundante. Ojo, ahí no confundirse, porque aunque tuvieran fechas idénticas, no es porque se esté repitiendo el dato, sino más bien qué pasó ahí. Se hizo el préstamo el mismo día, ¿no? Claro, y eso es diferente a decir que fue redundante. Repetición legítima. Es una repetición. Pues sí, si quieren verlo así, ¿no? Y el importe. Ese sí es Necesario. necesario. Pero volvemos a lo mismo. Para empezar, ¿es redundante? No, porque pues pueden ser las mismas cantidades, pero es para diferentes personas. Claro, entonces ni siquiera es redundante, ¿vale? Entonces, sí queda claro más o menos cómo identificar. Punto número 1, si un atributo es redundante. Número 2, si es redundante, ver si es necesario o innecesario. ¿Ok? Entonces, es importante que esos términos queden bien claros. ¿Ok? Bueno, ya son casi 10:30, ¿les parece si le dejamos hasta aquí? Ya el viernes vemos, ya identificamos las redundancias y ahora el viernes vemos cómo resolvemos este diseño, cómo lo reestructuramos para evitar estos problemas que tenemos. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, Ok. entonces, si no hay dudas, nos Pero vemos está bien. el viernes. De acuerdo, profe. Cuídense, buen día. Igualmente, Profe. profesor. Igualmente, buen día. Bye. Buen día, profe. Hasta Ay, luego. profe. Profesor, tengo una duda. Bye. Ah, perdón, me alejé del micrófono, ¿verdad? Perdón. Bye. Sí, Profesor, tengo una duda con respecto al ASTRE. Yo tomé clase con usted de forma regular y nada más una de forma de ASTRE. No sé si puedo tomar una segunda. tengo la reunión. ¿Te parece si a ratito platicamos? Mándame correo, porfa. Sí, profesor. Vale. Profe, Bye. Mande. ¿el viernes a qué hora es? A la 1.
Gracias, profe. Sale, bye. Bye.